Televisa presenta. En otras noticias, el país de los casinos, las prostitutas y las playas, la isla del tabaco y el ron, la nación con más autos, televisores y cines de América Latina, la tierra de los campesinos pobres y olvidados, la de las divisiones sociales y raciales, y la de la rampante desigualdad entre el campo y la ciudad. Así es, estamos hablando de Cuba, que a finales de la década de 1950 se debatía entre un crudo contraste social, ser una de las naciones con mayor crecimiento de la región y, como pasaba también en el resto de Latinoamérica, tener a sus clases más pobres hundidas en el peor de las miserias. Se reporta que un grupo de jóvenes de clase media, encabezados por Fidel Castro, tomó desde entonces las riendas de Cuba y por 60 años han convertido a la mayor isla del Caribe en un referente de críticas o elogios por todo el mundo. El historiador cubano Sergio Guerra Vilaboy, profesor titular de la Universidad de La Habana, considera que otros factores fueron la incomodidad popular ante la creciente corrupción política. Cito, quizás la mayor de la América Latina del momento, y cito, la enorme penetración del capital estadounidense, que asfixiaba el crecimiento de una burguesía autóctona. Pero se preguntarán, ¿por qué en Cuba? Bueno, Guerra Vilaboy considera que el hecho de que Cuba fuera el país con mayor crecimiento capitalista relativo de América Latina fue, de hecho, una de las causas detrás de la revolución. El país tenía en su historia esa tragedia de la cercanía a Estados Unidos, que militaba su soberanía, pero al mismo tiempo era el vínculo que permitía que la modernidad capitalista le llegara como a ningún otro lugar, le explica a BBC Mundo. De acuerdo con el experto, ese crecimiento económico y el hecho de que en la isla se hable una sola lengua, unido al pequeño tamaño del país, sin grandes accidentes geográficos y con una población homogénea, hizo que la crisis política se expandiera con más fuerza de lo que habría sucedido en otros escenarios latinoamericanos. Por ejemplo, en México, que también fue una revolución grande en Latinoamérica. Pero en criterio del historiador hubo otros elementos tecnológicos, entre comillas, que fueron decisivos. Si la Revolución Mexicana, que fue otra de la gran revolución latinoamericana del siglo XX, se construyó sobre los ferrocarriles, por la forma en la que se transportaban los combatientes, la cubana transcurrió a través de la radio y la televisión, opina Vilaboy. Cuba tenía la mayor cantidad de televisores y radios de la región, y fue esa modernidad la que también ayudó a acelerar el triunfo de la revolución, porque las noticias impactaban, volaban, porque eran un país pequeño, con un solo idioma y estaba conectado de un lado a otro, agrega también Vilaboy. Pero en ese punto, las opiniones nuevamente se dividen entre quienes reconocen los grandes logros sociales del movimiento iniciado por Castro y los que señalaban que en ciertos índices sociales, humanos y de derechos, Cuba hoy se encuentra en una posición inferior a la que tenía previo a 1959. En opinión de fuentes, quien fuera cercano al círculo de Fidel Castro, lo mejor de la revolución fue que existió. El hecho de que se propuso cambiar todo en un día y apostó por transformar de raíz lo que había sido Cuba hasta entonces. ¿Qué les puedo decir? Gracias a que Fidel Castro trató de cambiar todo esto, o toda la situación que se vivía frente al status quo que se experimentaba en Cuba en esos tiempos, hay personas que dicen que fue lo mejor que le pudo pasar a Cuba en cuanto a economía, medicina y esperanza de vida de la población. Otras personas dicen que estaban mejor como antes. Y pues así es esto, señores. Pero a todo esto, distintas personas piensan, el mundo no es lo mismo después de la Revolución Cubana. Es que su legado es extrañamente abstracto, resistió 60 años, pero ¿qué país se ha dejado para las nuevas generaciones o para los jóvenes de hoy? Se cuestiona,
Nosotros, como generación, tuvimos una misión, que era el pulverizar el sistema de ese país, pulverizar el país como tal, y lo hicimos tan bien que lo hemos dejado hecho mierda. Y desafortunadamente, señores, así es esto. Las cosas tratamos de hacerlas tan bien, tratamos de derrocar algo tan bien, que terminamos dejando todo mal. Y así concluyo con la noticia, Joaquín. Regresamos al clima.